quitar esto. Bueno, entonces vamos a revisar algunos elementos relacionados con regulación de la energía. Muchas de las cosas que vamos a ver hoy día ustedes las saben y no más que yo quiero ordenárselas de otra manera. Bueno, y lo que vamos a hablar hoy día es un poco de introducción a la energética, de manera de que vamos a solamente recordar cosas que ustedes saben de más, que nosotros somos organismos que no somos autosuficientes en términos de que nosotros obtenemos la energía a partir de los nutrientes que otros organismos sintetizaron a partir de luz solar y agua y sales. Eh, y eso hace que nuestra vida esté íntimamente relacionada con la vida de otros seres, en particular animales y plantas, pero particularmente plantas, ya que también los otros animales obtienen parte de sus energías nutricionales considerando la energía que pueden transformar los vegetales. Esta relación que tenemos con el medio ambiente nos hace tener cambios importantes metabólicos. Y quiero detenerme un minuto aquí solamente para plantearles un elemento que del punto de vista clínico ha sido de particular importancia en los últimos 50 años probablemente en términos de biología médica y también biología en general, pero biología médica porque si bien es cierto nosotros considerábamos hasta hace muy poco tiempo que los alimentos, nuestros nutrientes nos proveían de energía y en realidad los alimentos eran eso, energía. Hoy en día nosotros sabemos que todo lo que nos rodea y lo que introducimos a nuestro cuerpo, y no solamente como alimentos, pero como hoy día estamos hablando de alimentos, voy a referirme a esto, producen cambios que no solamente son nutricionales de obtención de energía. Y por eso, aunque esta clase pretende ordenar un poco algunas cosas de energética, no puedo dejar pasar la oportunidad de conversar con ustedes los efectos génicos que tiene la alimentación en los seres humanos. Y digo efectos génicos porque nosotros evolucionamos con la alimentación. Mucha de la expresión génica que hoy día nos hace ser seres humanos del tercer milenio ha dependido y está relacionado con la exposición nuestra a distintos alimentos en el curso de nuestra historia como humanidad. Y esto tiene que ver no solamente con la acumulación de la energía, y no me refiero solamente al hecho de que hemos engordado en el tiempo, porque tenemos más disponibilidad de alimentos y tenemos un cambio nutricional que es global en toda la humanidad, sino que además tenemos cambios genéticos que nosotros expresamos, ya que los nutrientes son capaces de modificar desde el ambiente intrauterino, es decir, desde lo que come la madre, influye en el feto y en el desarrollo y en la expresión génica del feto, como también influye en los adultos. Y estos cambios genéticos y de diferenciación que hemos aprendido a reconocer están siendo ampliamente estudiados hoy en día. Y uno de los elementos en la nutrición que más se está estudiando hoy en día tiene que ver con la nutrición infantil y los efectos que tiene en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo de los individuos adultos, y también con la epigenética relacionada con la nutrición durante el periodo intrauterino y cómo eso determina la historia biológica de las personas en el periodo extrauterino. Yo no sé si ustedes habían escuchado algo de esto en este tiempo, pero esto es probablemente una de las conversaciones más relevantes que en nutrición hoy en día está en la conversación en todos los congresos.
No sé si saben a lo que a lo que yo me estoy refiriendo. Sí, doctora, ¿Sí? durante el ramo de genética vimos ¿Ya? cosas de epigenética. Ya. ¿Y vieron nutrición y epigenética? No. Profe, ¿Sí? en bioestructura 2 creo que se llama el ramo, ¿Ya? tuvimos que hacer un trabajo de epigenética Ah, qué bueno. y por lo menos a mi grupo nos tocó como respecto al síndrome metabólico. Entonces Ya, ahí nos perfecto. damos cuenta de que, por ejemplo, las metilaciones, acetilaciones influyen en genes que tienden o predisponen a la obesidad, por ejemplo. ¿A cosas así se refiere? A eso me refiero. Y es importante que lo tengan claro porque esto, si bien es cierto, nosotros estamos súper en pañales en saber lo que está sucediendo en nuestro cuerpo expuesto a distintos alimentos y a la conformación de estos alimentos, todavía no tenemos herramientas para saber bien cuáles son los reales efectos de las metilaciones. Sabemos de las metilaciones, pero en realidad puede ser que haya muchos otros efectos. A propósito de esto del síndrome eh, metabólico y de la insulinoresistencia, que es algunos elementos de los cuales vamos a hablar, que son un problema de salud pública ya en el mundo, estos modificaciones epigenéticas van a seguir ocurriendo en la medida que vayamos introduciendo alimentos nuevos, transgénicos, y no tiene que ver necesariamente con que uno se alimente de productos como le llamamos naturales, sino que esta exposición ha sido desde que existimos como especie, y a todas las especies les ocurre lo mismo, evolucionamos por los modificaciones ambientales, y esta modificación incluye la alimentación. Entonces, no solamente obtenemos nutrientes, y en eso quiero recargar que hoy día vamos a hablar de obtención de energía, pero no es solamente eso en lo que influyen los alimentos. Y en esta obtención de energía que nosotros obtenemos a partir de animales y plantas, nosotros obtenemos energía en realidad a través de tres grupos de nutrientes principales, que no necesariamente son alimentos, pero de ellos obtenemos la energía. Esta energía para funcionar a diario. Y la energía para funcionar la obtenemos de los alimentos y se considera eh, necesidades nutricionales, o sea, lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Una serie de elementos donde están incluidos algunos nutrientes. Es decir, no todas las necesidades nutricionales son nutrientes. Dentro de los nutrientes nosotros obtenemos energía a partir de tres grupos de nutrientes, que son las proteínas, los lípidos en general, como macronutrientes, y los hidratos de carbono. En algunos libros está incluidos los ácidos nucleicos. Sin embargo, los ácidos nucleicos se desdoblan en el periodo de absorción intestinal a proteínas y glúcidos, de manera que fundamentalmente de estos tres grupos, ácidos grasos, carbohidratos y proteínas, nosotros y aminoácidos obtenemos energía. Pero no solamente de esto nos alimentamos. De hecho, a partir de estos nutrientes, nosotros, cada una de nuestras células especializada en utilizar algunos de estos nutrientes, incorpora estos nutrientes a través de distintos sistemas, algunos sistemas solamente como los ácidos grasos, difunden a través de de las membranas celulares por diferencia de concentración. Algunos otros, como el glicerol, son sintetizados dentro de las células. La glucosa es transportada por cotransporte a través de las membranas celulares, siempre a favor de la gradiente de concentración. Y los aminoácidos también son transportados. Esta vez los aminoácidos no son transportados, sino con transporte activo, y para lo cual necesitamos energía. De manera de que muchas de las nutriciones que necesita nuestro sistema están basados en sistemas que requieren energía también. Pero una cosa que me interesa que siempre recuerden es que nosotros
si bien es cierto, obtenemos energía de estos sustratos, la obtenemos siempre con diferencia, cuando hay diferencia de concentración. Es decir, ninguna de nuestras células de nuestro organismo va a buscar el nutriente o va a obtener el nutriente desde el extracelular si es que no hay diferencia de concentración. Y cómo la célula sabe que necesita, y voy a decir sabe porque en realidad no sabe, ¿cierto? Que necesita algunos de estos nutrientes. Bueno, cada una de las células de nuestro organismo que está diferenciada hacia obtener energía de algunos de estos nutrientes, eh, tiene sistemas para modificar la entrada del nutriente del cual obtiene energía. Hay células, la gran mayoría de las células obtiene energía a partir de todos los sustratos, es decir, de ácidos grasos, eh, de aminoácidos y a través de la glucosa. Pero hay algunas, solamente algunas, que obtienen energía exclusivamente a partir de la glucosa. Estas células son básicamente las neuronas y los glóbulos rojos, que obtienen energía a partir de la glucosa. Por eso casi todos los modelos de obtención de energía utilizan el modelo de obtención de energía de la glucosa para explicar la obtención de energía. Así como todas las células, así como las neuronas y los glóbulos rojos obtienen energía exclusivamente a partir de la glucosa, y algunos de ustedes me van a decir, no, pues también obtienen a partir de las cetonas, obtienen energía, o sea, son capaces de transformar la cetona. Sí, eso es cierto, pero para el metabolismo de una molécula de cetonas necesito un par de ATP, y para tener un par de ATP necesito haberlos sintetizado a partir de algún otro sustrato de obtención de energía. Así que sí, tienen razón, no es exclusivo, pero todas las células, independientemente de su estirpe, obtienen energía a partir de la glucosa. Es decir, y esa es la razón por la cual la glucosa es la que es el mínimo común que tienen todas las células para obtener energía, a lo menos con glucosa. ¿Y por qué? Porque de la glucosa puedo hacer glicólisis anaeróbica. Ningún otro sustrato permite obtener, aunque sean esos pocos ATP que se obtienen durante la glicólisis anaeróbica, ningún otro sustrato lo permite. Por lo tanto, las células pueden sobrevivir gracias a que pueden hacer glicólisis anaeróbica. Todas las células pueden hacerlo. Y claro, una molécula de glucosa permite, después de transformar la acetilcoenzima A, ingresarla a la mitocondria, hacerla circular a través del ciclo tricarboxílico y la cadena de transporte de electrones. Eventualmente voy a obtener 36 moléculas de ATP, pero eso, y probablemente si yo utilizo algún otro sustrato, aminoácidos o ácidos grasos, dependiendo de la longitud del aminoácido o del ácido graso, voy a obtener un poco más de ATP, hasta 42, dependiendo del ATP. Pero en realidad, dependiendo de las condiciones nutricionales de las células, estoy hablando de una célula en particular, esta célula puede depender exclusivamente de glucosa si no hay oxígeno. Esta es la razón por la cual en los organismos pluricelulares como los nuestros también es una necesidad nutricional la existencia de oxígeno, la presencia de oxígeno, ya que sin oxígeno las células no pueden obtener energía a partir de los demás nutrientes, exclusivamente de la glucosa. Y la glicólisis anaeróbica permite obtener glucosa en una tasa de producción muy baja, que permite el desarrollo de apenas de algunos organismos unicelulares y no permite la mantención de las funciones orgánicas en las células humanas. Y también necesitamos agua. Nosotros producimos aproximadamente unos 200 centímetros cúbicos al día de agua metabólica, del metabolismo fundamentalmente de los ácidos grasos, pero esas 250 centímetros cúbicos son incapaces o son insuficientes, para mantener al individuo entero funcionando. ¿Cierto? No obtenemos energía a partir del agua, pero
la circulación de la energía, la circulación de los nutrientes requiere un sistema de distribución de estos nutrientes y para eso se requiere un sistema circulatorio que los distribuya y para que exista un sistema circulatorio y oxígeno y que transporte oxígeno también se necesita agua y para que las células se mantengan estables necesitan agua, necesitamos diferencia de concentración, así que también necesitamos otras moléculas, de hecho necesitamos micronutrientes. De estos micronutrientes y algunos macronutrientes que son las sales, básicamente sodio, cloro, potasio, que están dentro de los macronutrientes, aunque no obtenemos energía de ellos, sí son necesarios para mantener los organismos pluricelulares funcionando en forma estable y para mantener la molaridad de las células, que es uno de los elementos imprescindibles para la vida. Y también necesitamos minerales traza. Se requiere en una pequeñísima concentración. Por eso es que también se llaman oligoelementos. ¿Qué oligoelementos necesitamos? Zinc, manganeso, selenio, molibdeno, azufre, etcétera, que se necesitan en pequeñísimas cantidades para formar parte de algunas proteínas, por ejemplo, o formar parte de algunos procesos donde estas moléculas participan activando enzimas o participando en algunos procesos biológicos, una pequeñísima cantidad. Y necesitamos también vitaminas. Las vitaminas las necesitamos en poquísima cantidad también. En general, hoy en día, dado el grado de nutrición de la población en general, la hipovitaminosis prácticamente son situaciones muy excepcionales, con la diferencia de alguna en particular están relacionadas más bien con enfermedades graves, porque se necesita muy poca cantidad y además porque nosotros depositamos una gran cantidad de vitaminas en el tejido hepático, lo cual nos permite administrar bastante bien y tener depósitos de ella que duran bastante tiempo. Sin embargo, un elemento nutricional súper importante es la fibra. La fibra dietética, la fibra que viene en los alimentos, es un elemento, una necesidad nutricional súper importante. En la historia de la humanidad nosotros hemos ido evolucionando nutricionalmente desde comer predominantemente bulbos enterrados, frutas y verduras y muy ocasionalmente carne. Y en ese periodo de nuestra evolución, nuestra dieta estaba constituida entre un 60 y un 80% de ella en fibra. En cambio, hoy día nosotros comemos menos del 10% de fibra en una dieta normal, la dieta habitual de los seres humanos hoy en día en promedio, por supuesto. Esto significa un cambio importante en la adaptación a los alimentos. Nosotros partimos de comer alimentos poco refinados que tenían una gran cantidad de fibra, por lo cual la fibra impide hoy día también, cuando comemos harta fibra, que se absorban los alimentos. De manera de que impedíamos también el ingreso a nuestro sistema de una gran cantidad de nutrientes, o sea, desperdiciábamos también una cantidad importante de nutrientes. En la medida que nosotros bajamos la cantidad de fibra, el alimento, el bolo alimentario, pasa mucho más lento por el tubo digestivo. Se expone mucho más a las superficies de absorción, permitiendo un mayor tiempo y una mayor exposición a las superficies de absorción intestinal, permitiendo que los nutrientes que nosotros consumimos se absorban con mayor facilidad. Produciendo una absorción intestinal mucho más efectiva. Piensen, yo sé que no han visto digestivo todavía, que tenemos 7 metros de tubo digestivo de intestino delgado. Esta adaptación, es decir, que creciera a tal grado el largo, la longitud del intestino delgado tiene un sentido evolutivo. Nosotros tenemos el intestino así de largo para permitir que durante mucho tiempo el alimento se exponga a la superficie de absorción de manera de que tengamos todo el tiempo del mundo, un largo periodo para absorber
los alimentos, los nutrientes en realidad. Y es por eso que las personas que tienen síndromes de intestino corto, porque nacieron con el intestino más corto, o porque por resecciones intestinales, o por enfermedades que los afectaron de recién nacido, hubo que resecarles un sector del intestino, quedan con una superficie de absorción mucho menor y tienen problemas nutricionales toda la vida. Esta adaptación se desarrolló en los humanos para permitir que los nutrientes que son tan escasos en nuestro ambiente de vida sean absorbidos con máxima oportunidad. Y resulta que ahora, hoy en día, nosotros tenemos la misma condición anatómica, la misma adaptación al medio ambiente, pero hemos cambiado totalmente lo que nosotros ingerimos. Y estos cambios producen no solamente un cambio en la absorción intestinal, sino que cambios génicos que tienen que ver con lo que habíamos hablado en la epigenética, pero también tienen que ver con un desbalance en nuestro estado nutricional, en nuestros depósitos de energía. Lo normal, lo más frecuente es que nosotros organicemos los alimentos y los denominemos como aquellos que son energéticos, que aportan una cantidad de energía muy importante, que son básicamente los glúcidos, hidrato de carbono y las grasas. Estructurales, aquellos que tienen predominantemente proteínas o aminoácidos, y reguladores, los cuales permiten algunas funciones orgánicas como vitaminas y minerales, así como eh, no energéticos, que el oxígeno y el agua. Esta es otra manera de denominarlo, por si lo encuentran por ahí. Lo normal también, lo habitual, es que nuestro sistema requiera, y voy a decir requiera, no lo que entra, sino lo que de verdad uno necesita, aproximadamente el 50% de nuestros requerimientos nutricionales energéticos, ¿ya? Energéticos, corresponden a hidratos de carbono, es decir, la mitad de lo que uno ingresa en términos de cantidad de energía que requiere, debe venir en forma de hidrato de carbono. Más o menos el 20 al 30%, ¿ya? En general de grasas, de lípidos en general, y entre un 15 y hasta un 20% de proteínas. En general se acepta que nosotros tenemos un requerimiento de proteína de alrededor de 1 gramo de proteína por cada kilo de peso en los adultos. Estos son los requerimientos. Por supuesto que esto es un poquito variable porque no son tan exactos, pero más o menos nosotros necesitamos entre 50 y el 60% de hidrato de carbono. Digo esto porque esta es muy popular, tener dietas o planes nutricionales que son ricos en grasa o ricos en proteínas, pensando que esto es más natural y más provechoso para nuestra salud. Sin embargo, nuestro sistema no está adaptado para este tipo de distribución. Y yo estoy solamente diciendo las necesidades nutricionales energéticas, no estoy incluyendo o excluyendo la fibra dietética, ni las vitaminas, ni los minerales, solamente y el oxígeno y el agua, obviamente, sino que solamente referido a los requerimientos energéticos. Doctora, ¿Sí? una consulta en la Diga. diapositiva de la anterior. ¿Sí? Está ahí cuando dice grupo de alimentos y a veces no ¿Sí? energéticos, como oxígeno y agua, estamos hablando ¿Sí? de que el oxígeno y el agua son alimentos. Se llama alimento a todos los elementos que ingresan a nuestro organismo para ser utilizados en el tubo digestivo como aporte nutricional. Y se llaman nutrientes a aquellos que forman parte de la obtención de energía. Entonces aquí hay un par de denominaciones en las cuales no hay no hay un consenso, ¿ya? Hay algunos que dicen que promueven la definición de alimento como aquella que ingresa por tu boca. O sea, todo lo que ingresa, aun cuando no sea nutritivo como concepto de obtención de energía. Pero en la mayoría de los acuerdos internacionales se habla de nutrición para
todos los elementos que contribuyen a la salud y que ingresan por vía oral. Ya, aquí es donde tenemos un problema, porque nosotros utilizamos fórmulas nutricionales que se aportan por vía endovenosa, pero esas no son naturales. No es natural que uno ingrese directamente a las venas y arterias de las personas aminoácidos, vitaminas, minerales, ¿sí? Glucosa. Sin embargo, lo hacemos permanentemente. ¿Bien? Entonces, mi respuesta a ti es que la gran mayoría de los biólogos, no solamente los médicos, los biólogos utilizan la denominación nutriente para aquellos elementos de los cuales obtenemos energía. Y necesidades nutricionales como a todas aquellas que se llamarían alimentos, ¿sí? Pero están incluyendo como alimentos al agua y al oxígeno como una necesidad nutricional. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo generamos energía? En realidad nosotros generamos energía obteniendo, cambiando o modificando la energía química contenida en los enlaces de estos elementos nutricionales y transformándolos en calor y trabajo. Eso es lo que hacen nuestras células. Y nuestras células lo que permanentemente están haciendo es sintetizando y expresando por diferenciación celular, ¿cierto? Enzimas que participan en la obtención de energía a partir de uno de estos nutrientes o de los 3 grupos de nutrientes o de principalmente uno. Y las células solamente lo hacen, no definen cuándo van a hacer un proceso más bien de obtener energía o de sintetizar energía, salvo que sean regulados por un ente superior. Así que cada una de las células lo que hace es hacer su pega. Cuando llega glucosa, la célula no tiene otra alternativa que oxidarla o hacer glicólisis primero, que es lo primero que hace. De manera de que como cada célula es como la república independiente y obtiene la energía en la medida que la necesita, necesitamos un sistema que regule todos estos billones de células para mantener un equilibrio entre el gasto de energía que tienen las células y el ingreso de energía que tiene el organismo. Porque resulta que, si bien es cierto, cada una de nuestras células de nuestro organismo es capaz de oxidar y en el proceso de obtener energía es capaz de obtener energía a partir de los nutrientes, estas células necesitan que en el extracelular de cada una de ellas haya suficiente energía o sustratos para obtener energía, mejor dicho, como para todo el metabolismo celular en un momento determinado. Este sistema armado para mantener el equilibrio del gasto energético se llama metabolismo. El metabolismo es un sistema pluricelular que está organizado en torno a los organismos multicelulares en sistemas armados para que en un momento determinado el organismo completo tenga procesos que vayan hacia el catabolismo, es decir, a la utilización de esa energía, y procesos que vayan hacia el anabolismo. Este mismo proceso no ocurre en todas las células. Probablemente en un momento el organismo completo tiene un resultado neto más bien catabólico, es decir, está utilizando la energía que almacenó en algún momento, pero hay algunas células que están anabólicas y otras células que están más bien catabólicas. Y cada una de las células en particular también tiene sus propios procesos de catabolismo y anabolismo en un momento determinado. Lo que pasa es que como metabolismo significa cambio, en los organismos pluricelulares como el nuestro, que tienen un sistema armado para mantener el metabolismo funcionando en forma ordenada, estos procesos catabólicos
o anabólicos no son determinados por cada célula en particular, sino que existe un sistema que es el que estimula o el catabolismo o el anabolismo. De esta manera, por ejemplo, en el sistema orgánico humano, tenemos un sistema liderado por dos grupos de hormonas, que son la insulina y las hormonas contrarreguladoras, de la cual la más importante es el glucagón, que determina si el organismo completo va hacia el catabolismo o va hacia el anabolismo. Aun cuando puede ser que grupos de células estén haciendo diferentes procesos, pero la raya para la suma es catabólica o la raya para la suma es anabólica. Y eso hace que nuestro organismo completo se mantenga en balance. Lo natural, el equilibrio, el balance cero, significa que todas mis células, el promedio de gasto energético de las células es cero cuando el proceso de obtener energía, de quemar los nutrientes y obtener CO2 y agua, que es el producto final del metabolismo completo, ¿cierto? Es igual a la ganancia de energía y la síntesis de macronutrientes y depósito de aminoácidos, de glucosa, de glucógeno, proteínas y triglicéridos, que son lo que acumulamos. Este proceso es súper dinámico y si bien es cierto, está liderado para la regulación de la energía en los organismos, está liderado por dos grupos de estas hormonas. Hay muchas otras hormonas y estímulos que modifican este equilibrio permanente que hay en el metabolismo. Y este equilibrio está relacionado, liderado y mantenido gracias a que hay una molécula que es la molécula más importante que sensa nuestro organismo del punto de vista energético, y esa molécula es la glucosa. Por eso es que vamos a tener una clase de regulación de la glucosa, pero ahora quiero que esto quede súper aclarado. Nuestro sistema no regula cuánta tejido graso tenemos, entre comillas, la verdad es que un poco sí, pero no directamente. En cambio, y tampoco regula si tenemos acumuladas muchas proteínas y dice, no, ya no acumulemos más proteínas. No, en cambio, la glucosa sí la sensa. Nosotros sensamos la glucosa en muchos sistemas orgánicos. En el cerebro, en el hipotálamo, tenemos sensores de glucosa que nos producen la regulación del apetito, que es uno de los instintos más básicos y que permite preservar la vida. Y también sensamos los niveles de glucosa en muchas células, pero particularmente en las células beta pancreáticas, en los islotes pancreáticos, donde la glucosa ejerce un efecto directo sobre la secreción y regulación de insulina y también de glucagón, lo cual permite la regulación íntima de los niveles de glucosa. ¿Por qué sensamos la glucosa? ¿Por qué es tan importante esto? Porque todas nuestras células, aunque no puedan obtener energía a partir de ninguna cosa, porque no tienen oxígeno, van a poder obtener un poco de glucosa siquiera a través de ecotransporte, y van a poder van a poder obtener energía a partir de la glucosa sin oxígeno. O sea, en condiciones extremas, a lo menos las células pueden obtener energía a partir de la glucosa. ¿Qué es lo que hacen las células normalmente? Ingresan la glucosa por un cotransportador. Esta glucosa ingresa a todas las células por este cotransportador se cotransporta por diferencia de concentración, es decir, ninguna célula puede obtener glucosa si afuera de la célula no hay suficiente glucosa. Para esto, todo nuestro organismo tiene que estar organizado para proveer suficiente glucosa en el extracelular en todo momento, permanentemente, aunque uno no esté comiendo. Este sistema entonces permite que la glucosa entre por diferencia de concentración, y las células, para evitar que la glucosa se
salga de su interior una vez que ingresó, por ejemplo, porque bajó los niveles de glucosa en el extracelular, transforman la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato ya no es reconocida por el cotransportador y no puede salir de la célula, de manera que toda la glucosa que fue repartida e ingresó a las células ya está solo disponible para que cada una de las células la haga glicólisis con ella. Todas las células con la glucosa 6-fosfato pueden hacer glicólisis de la glucosa y obtener ATP, pero el metabolismo completo de la glucosa requiere oxígeno, como ustedes bien lo saben, y para ello debe ser incorporada a través del piruvato y la acetilcoenzima A al ciclo tricarboxílico para obtener el metabolismo y la cantidad de ATP que se obtiene de una molécula de glucosa, 36 ATP. Sin embargo, los aminoácidos, que también eventualmente algunas células pueden ingresarlo, requieren siempre de energía, porque no puede obtenerse ni una molécula de ATP si es en ausencia de oxígeno, porque todas se metabolizan dentro de la mitocondria en presencia de enzimas específicas dependientes de ATP. Dependiente de ATP también. Así, lo mismo que los ácidos grasos libres, que ingresan solamente por diferencia de concentración, pero requieren, igual que los cuerpos cetónicos, que ser transformados a acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A posteriormente, a partir de ella, obtener energía. Todos estos procesos requieren oxígeno, y por lo tanto lo único a lo cual puede recurrir la célula sin oxígeno es al metabolismo a través de la glucosa. Este sistema, entonces, armado a partir de la glucosa, tiene un sistema de sense que permite la vida a los organismos pluricelulares. Si nosotros fuéramos un paramecio que vive en un charco de agua y no tuviéramos ningún problema, no tuviéramos que depender de otras células, nosotros cada vez que nos bajara la concentración de energía podríamos extender un pseudópodo y agarrar una molécula de glucosa, incorporarlo y oxidarlo, o aminoácido, o qué sé yo. Pero como somos billones de células que no tienen contacto con el exterior, estamos obligados a que nuestro contacto de la célula es el extracelular. Y eso obliga al sistema a tener armado una forma de administración permanente de estos nutrientes. Entonces nosotros obtenemos necesariamente, a partir de los alimentos y de los nutrientes, estas moléculas de las cuales obtenemos ATP y de los cuales eliminamos, o del metabolismo completo de estos nutrientes obtenemos CO2 y agua. Y aproximadamente, desde el punto de vista clínico, utilizamos el aporte calórico que constituye cada molécula en alrededor de 4 kilocalorías por cada gramo de hidrato de carbono que consumimos, igual que proteínas. No es exactamente igual, pero exactamente así, pero utilizamos el 4 kilocalorías para hacer un redondeo, y el doble, más del doble de la cantidad de kilocalorías obtenemos a partir de una molécula de lípidos en general. Varía, por supuesto, de acuerdo a cada lípido. De manera de que nosotros ingresamos a nuestro sistema, a partir de la dieta, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa y algunos cuerpos cetónicos, los oxidamos, y de hecho la gran mayoría de la energía obtenida de esta oxidación se disipa en forma de calor, y a pesar de esto nosotros tenemos un sistema especial para obtener calor, porque aún así este no alcanza para mantener la temperatura corporal. De hecho, ustedes recordarán que la hormona tiroidea, uno de los elementos más importantes de acción, era mantener la temperatura corporal, y esto de cambiar el set, lo que hace es cambiar el set point de oxidación de nutrientes, o sea, es una hormona súper catabólica, estimula la oxidación de los ácidos grasos especialmente, con lo cual se obtiene una gran cantidad de ATP, y en ese proceso se libera calor, y es por eso que contribuye tanto a la temperatura corporal.
pero del ATP que se está produciendo constantemente, que nosotros utilizamos para la energía, en realidad esta energía se utiliza para la integridad estructural, mantener la función y diferenciación celular, y también se requiere mucha energía para los procesos de crecimiento y división celular y respuesta al estímulo y estrés. Por eso todos estos elementos, especialmente el crecimiento y desarrollo, es el que más gasta energía, y por eso en los periodos de crecimiento corporal nosotros tenemos tanto gasto energético y necesitamos ingresar para tener un balance más bien positivo, ya que si tenemos balance cero no vamos a tener ni ganancia de peso, que es lo que nosotros hacemos, por lo cual estimamos, pero en realidad no tenemos ganancia de multiplicación celular. Y nosotros gastamos esta energía y se elimina en forma de dos elementos que son primordiales y que son en los que nosotros utilizamos clínicamente. Uno es el gasto metabólico basal y el otro en el movimiento en general. Y vamos a ver eso con un poquito más de calma. Entonces, ¿cuánta energía necesitamos? Bueno, la energía que necesitamos nosotros, igual que la energía que aprendieron en física, se estima en Joule. Pero en biología, los biólogos dijeron que no querían ser como los físicos o como los químicos, y decidieron inventar una forma de expresar la energía en los procesos biológicos, y denominaron caloría como una unidad de calor a la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado centígrado, pero a partir de los 15 grados. Esa energía necesaria para aumentar 1 grado la temperatura desde 15 a 16 de 1 gramo de agua corresponde a 1,1868 joule. Y lo que nosotros utilizamos hoy en día para determinar la cantidad de energía que aportan los alimentos está expresada en kilocalorías, equivalente a kilojoule. ¿Ya? Entonces quiero que recuerden esto, porque después les voy a dar un par de tareas para que se entretengan en su casa. Más o menos lo tradicional, y le puse lo tradicional aquí, porque esto es lo que casi siempre por ejemplo, la caja de Chocapic o de cereales dice afuera: esto es el 10% de los requerimientos de un adulto sano. Esa cuestión es una invención, porque se supone que todos los adultos son iguales, y ustedes comprenderán que nosotros no somos iguales y cada uno tiene requerimientos nutricionales distintos. Más o menos, según lo tradicional, un hombre adulto debería consumir entre 2.000 y 2.500 kilocalorías al día. Piensen que eso es 4,2 kilojoules por cada kilocaloría, así que saquen la cuenta. Una mujer adulta entre 1.500 y 2.000, menos. ¿Por qué las mujeres necesitamos menos? Si las mujeres estamos embarazadas, no necesitamos comer por 2. De hecho, el aumento de los requerimientos son entre 300 kilocalorías y 500 kilocalorías al final del embarazo, pero no 3.000. Ya quiero decir eso porque enfatizarlo para que las niñas de este grupo, que si alguna vez se embarazan, no coman el doble. Además de los requerimientos nutricionales en general, nuestros sistemas requieren distintos grados de energía. De hecho, el que más utiliza la energía, y esto deberían decírselo a sus madrecitas, para que no crean que se les va a agotar la pila del cerebro, porque el cerebro no gasta tanto. De hecho, si ustedes se fijan, el hígado es el que tiene el mayor gasto energético de nuestro sistema. Y es porque el hígado es el principal sintetizador de cosas de nuestro sistema. Cuando veamos metabolismo hepático les voy a contar un par de cosas de eso, pero quiero que sepan que el 30% de todo el gasto calórico se lo lleva el hígado, que trabaja muchísimo. Después viene el cerebro, el 20%, pero gasta tanto como el tejido muscular. El corazón, que trabaja, es parte del tejido muscular, digamos, se gasta el 10% del gasto energético, y después viene el riñón, que también tiene su trabajo, y el resto se lo reparte todo el sistema.
¿Y en qué gastamos esto? Nosotros gastamos, nuestro sistema organiza este gasto energético en dos elementos, en realidad son tres, pero los dos más importantes y que son los que yo quiero que recuerden muchísimo, es que nosotros gastamos lo que ingerimos, nuestras necesidades nutricionales están organizadas en dos grandes gastos. El metabolismo basal, que corresponde a aquel grupo de elementos o de cosas que nuestro sistema necesita hacer, es decir, multiplicarse, sintetizar proteínas, sintetizar macromoléculas, mover los cilios, activar las bombas, todo esto es el metabolismo basal. Para esto, de nuestras necesidades nutricionales, o sea, de lo que una persona como nosotros necesita para vivir y mantenerse en equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo, entre el gasto y el ingreso, utiliza el 70% de esto en gasto energético basal o metabolismo basal. Y más o menos el otro 20 a 25%, o sea, casi un cuarto de lo que nosotros gastamos al día, lo gastamos en ejercicio. Este ejercicio corresponde a un gasto energético que no solamente la movilización, caminar para allá y para acá, sino que o movilizarnos de nuestro lugar, pararnos y sentarnos de la silla, sino que hacer realmente ejercicio, caminar por lo menos 30 minutos al día, aumentar la frecuencia cardíaca, hacer movilización estimular el metabolismo muscular propiamente tal. Para eso está casi otro 25. Hay una pequeña cantidad de energía que nosotros gastamos en la termogénesis inducida por los alimentos. Poquito. Antes se los ponía también aquí, pero es más o menos entre un 5 y un 7% de la energía que nosotros gastamos la utilizamos para el metabolismo de los mismos alimentos. Es muy poquito y para efectos clínicos está incorporado en el metabolismo basal, así que se los voy a explicar junto con ellos. Entonces, el metabolismo basal utiliza el 75% de estos nutrientes, y esto incluye, como ya les había dicho, funciones celulares basales, respiración, mantener la temperatura corporal, etc. Y algún tipo de movimiento. Y este metabolismo basal está muy influenciado por varios factores, pero uno de los más importantes modificaciones son el género. El género masculino tiene un gasto mayor energético basal y está determinado por el porcentaje relativo de tejido muscular versus tejido graso que nos diferencia sexualmente a hombres y mujeres. También la edad influencia mucho el metabolismo basal. Mientras más jóvenes somos, que tenemos también mayor tasa de crecimiento, tenemos un mayor gasto energético basal. Y por lo tanto, mientras más edad tenemos, menos gasto metabólico basal. Y esto es una cosa súper notoria, especialmente en las mujeres, donde en la medida que vamos avanzando de edad y después de la cuarta, quinta década de la vida, la disminución del metabolismo basal, que es la que hace gastar el 75% de los ingresos, va disminuyendo significativamente. De hecho, entre el 1 y el 2% de disminución por cada década. Eso significa que al cabo después de los 60 años, nosotros tenemos en realidad entre menos del 10% solamente por la edad de disminución, o sea, más del 10% de disminución del gasto metabólico basal. La menopausia y la ausencia, el cese de los ciclos del periodo fértil en la mujer también disminuye aproximadamente un 10% más el gasto metabólico basal. Y también la cantidad de grasa corporal, independientemente del género. Bien, la temperatura corporal también es otro elemento que estimula y modifica el gasto metabólico basal. Por eso, durante los periodos en que hay enfermedades infecciosas graves, con periodos importantes de fiebre, se produce un desbalance tan importante con pérdida energética. No solamente la disminución del apetito
que tienen muchas personas que están enfermas por las cuales bajan de peso, sino porque el proceso mismo inflamatorio produjo un gasto energético mucho mayor, dado que se produce una respuesta inflamatoria donde hay una gran cantidad de multiplicación celular que requiere ser mantenida con energía, y también para la producción de calor, donde se pierde una gran cantidad o se utiliza una gran cantidad de energía. ¿Ya? En términos generales, en los adultos utilizamos un promedio para el gasto energético basal que va entre 20 kilocalorías y 25 por cada kilo de peso, para calcular cuál es el gasto metabólico basal que tiene un individuo. Entonces, este gasto metabólico basal, además de calcularlo por esta fórmula que les digo, entre 20 y 25 kilocalorías por cada kilo de peso, y después vamos a ver cómo se hace esto, entonces, para saber cuál es el gasto metabólico basal, se utilizan esto técnicamente, varias fórmulas o ecuaciones en las cuales están involucrados los principales factores que modifican el gasto calórico basal. Uno de ellos es el peso, otro es la talla y la edad, que son los elementos más importantes. Hoy en día se usa predominantemente esta fórmula de Harris y Benedict, y este sistema se utiliza especialmente para el análisis mucho más detallado de los aportes nutricionales, especialmente en individuos que requieren ajustes nutricionales muy acabados. Y por eso se utiliza esta fórmula. Pero en general, para la mayoría de los individuos, nosotros usamos una aproximación del gasto metabólico basal que se hace clínicamente y se hace subjetivamente, utilizando esta fórmula de alrededor de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso. Esta fórmula de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso obvia la edad de las personas y obvia el sexo. Y si ustedes se fijan, el gasto de niños de 1 a 10 años en kilocalorías al día varía significativamente entre hombres y mujeres. Sin embargo, usando esta fórmula es igual para hombres y mujeres y varía significativamente en la edad. Fíjense, entre 1 y 2 años, esto es 1200 kilocalorías al día. Claro que va variando por el peso, por supuesto va cambiando de peso, pero un niño de 1 año de edad puede pesar 10 kilos y requiere 1200 kilocalorías para 10 kilos. En cambio, en los adolescentes que están en pleno crecimiento, si ustedes se fijan entre los 10 y los 18 años, miren la cantidad de calorías que necesitan los adolescentes o los púberes, digamos. Y la diferencia entre mujeres y hombres es significativa. Miren los varones, miren las niñas, en todos los grupos etarios, las mujeres necesitamos menos kilocalorías y por lo tanto menos energía. Y también, fíjense ustedes, estas son las necesidades promedio de energía según actividad física, es decir, a la cantidad de energía por el gasto energético basal tenemos que sumarle cuánta energía gastamos dependiendo de nuestra actividad física. Y fíjense, un individuo entre 18 y 30 años, o sea, ustedes, por eso puse este ejemplo, que pese 60 kilos, que es sedentario, que es la tasa metabólica basal por 1,4, o sea, le pone un 40% más de energía para aportarle la energía generada por el ejercicio, le da más o menos, estamos hablando por kilo de peso, ¿cierto? 1250 kilocalorías si pesa 60 kilos. Si tiene una actividad ligera, le aumenta el porcentaje de calorías que requiere, la actividad moderada y la actividad intensa. Fíjense ustedes cómo varía la cantidad de energía con las diferencias de actividad física. En cambio, en un individuo que pesa 80 kilos, puede requerir inclusive mucho más energía.
Explico esto porque en la caja del Chocapic dice para 2000 o 2500 kilocalorías de un adulto sano, y eso puede no ser así porque depende de del peso de las personas y también depende de la edad. Del punto de vista clínico, y esta tabla que les estoy mostrando es la que se usa para hacer una estimación clínica de la cantidad de kilocalorías que requiere un individuo. Y nosotros los clasificamos a las personas de acuerdo a su actividad física y le colocamos esta cantidad de kilocalorías por cada kilo de peso. Si el individuo es inactivo y tiene sobrepeso, le damos 20 kilocalorías. Pero si tiene bajo peso, le damos 30 kilocalorías. Es decir, no hacemos la fórmula, sino que aplicamos esta tabla, que es estamos extrapolando la fórmula a una tabla básica para hacer una primera aproximación, ¿ya? Explico esto porque ahora les voy a dar la tarea que van a tener que hacer para mañana. Quiero que cada uno de ustedes calcule cuánta energía necesitarían para cubrir su metabolismo basal en un día, cada uno de ustedes. Para eso, para saber eso, van a hacer uso de esta tabla. Primero van a establecer si están en sobrepeso, están normales o tienen bajo peso. Para saber eso, tenemos dos alternativas. Uno es establecer cuál es el peso ideal y saber si estoy en bajo peso o no. Para saber el peso que corresponde a su talla y a su edad, existen tablas. Pero al igual que este esquema que yo les estoy enseñando, esta tabla, existe una manera clínica de aproximación rápida a cuál es el peso ideal que uno debería tener para la talla. No está ajustada por edad, pero sirve en los adultos, especialmente en los adultos de la edad de ustedes. Entonces, una cosa es el peso que ustedes tengan ahora, otra cosa es el peso ideal y otra cosa es el peso que habitualmente tiene una persona, que puede no ser ni el peso ideal ni el peso actual. El peso habitual es el peso que ha tenido en el último tiempo, ¿bien? Y son definiciones distintas. ¿Cómo pueden ustedes calcular el peso ideal de cada uno de ustedes? Con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula que establece una relación entre el peso y la talla al cuadrado. Entonces, es el peso partido por la talla al cuadrado. De manera de que lo normal es que tengamos un índice de masa corporal entre 19, esto es lo normal, entre 19 y 24,9. Esto es lo normal, entre 18,5, 19 y 24,9. Esto es lo normal. Si ustedes tienen un peso talla menor a eso, tienen bajo peso. Si tienen sobre eso, tienen sobrepeso. Bien, y de hecho la obesidad está determinada por un índice de masa corporal de 30 o más. Y hay distintos grados de obesidad. Se considera un peso saludable tener un índice de masa corporal entre 20 a 23. De manera de que, además, como van a tener que calcular su tasa metabólica basal, quiero que calculen cuál es el menor peso que ustedes deberían tener para su talla y el mayor peso que deberían tener para su talla. Ya, esa es primera tarea. Segunda tarea, después de saber el peso ideal que ustedes deberían tener, se van a ubicar aquí, si están en sobrepeso, normal o bajo peso, y van a clasificarse si son inactivos, tienen una actividad moderada o que son activos. Activos es que hacen ejercicio más de 30 minutos diarios 5 veces a la semana. Moderado hacen 2 a 3 veces a la semana. Y inactivos, todos los que hagan una vez al menos para abajo son inactivos. Es decir, los que juegan una pichanga con sus amigos de fútbol el fin de semana están en ejercicio inactivo para abajo. Y todos los que han estado escondidos en la pandemia están inactivos. ¿Queda claro eso? ¿Cuál es la tarea? ¿Sí o no? Sí, doctora. ¿Sí, doctora? Perfecto. Entonces, quiero dos cosas. Quiero su peso ideal, el menor y el mayor peso dentro del rango normal
para su talla, y después que calculen su tasa metabólica, o sea, su gasto energético, porque esto incluye la actividad del ejercicio. Por lo tanto, del resultado de esto ustedes van a saber cuántas kilocalorías al día deberían ingresar para tener un equilibrio en su aporte nutricional, ¿ya? Esto es importante porque espero que podamos darnos cuenta de qué tan diverso es tener distintos aportes de energía. Entonces, consideren lo que van a hacer. Van a calcular cuánta energía necesitan al día, porque van a establecer cuántas kilocalorías para su estado nutricional, que es sobrepeso, normal o peso, y de acuerdo a al otro elemento que modifica el gasto energético, que es el ejercicio, ¿ya? Así que hacer la tarea, considerar el peso ideal, el gasto energético basal y el gasto en ejercicio, y saber cuánta energía necesitas al día. Después de eso, algunos que quieran pueden empezar a hacer una minuta revisando el aporte nutricional que tienen los alimentos que están consumiendo en un día, y a ver si pueden extrapolar si están haciendo una dieta equilibrada. Y esto solamente estoy hablando de aporte calórico total. Ni siquiera estoy diciéndoles analicen si en realidad están comiendo entre 50 y 60% de este aporte en términos de hidratos de carbono, un 30% en grasas y un 15 o un 20% en proteínas. No les estoy pidiendo eso, pero si quieren pueden hacerlo. Recuerden, lo que estoy diciendo aquí es solamente cuánta energía en general necesita un individuo. Pero nosotros no podemos comer solo grasas, no podemos comer solo hidratos de carbono, no podemos comer solo proteínas, necesitamos un equilibrio, y este equilibrio está dado por la composición relativa de los tipos de nutrientes en nuestra alimentación. ¿Bien? Y entonces, para redondear, nuestro metabolismo, nuestro gasto energético total se gasta en un 75% en el metabolismo basal y en un 25% más o menos en trabajo físico. Y el trabajo físico es lo que genera mayor variabilidad energética, que puede en algunos individuos, por ejemplo, si alguien hace mucho ejercicio y está bajo peso, probablemente le va a salir un gasto energético muy significativo. ¿Bien? Bien, hasta aquí vamos a llegar con hoy día. Nosotros vamos a revisar mañana a las 12 la regulación de la glicemia, para lo cual quiero que hagan su tarea, porque alguien levantó la mano, hagan su tarea porque vamos a revisar dónde guardamos energía y cómo administramos esta distribución de la energía. ¿Sí? Por favor, alguien levantó la mano.